En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, María Isabel. Buenos días. Buenos días, Andrés. Saludarte, hola, Andrés. Abraham, qué bueno que nos acompañas en cabina hoy. Muchísimas gracias por tu dirección y por tu oportuna intervención en esto del programa. Muy buenos días, también saludamos a todos nuestros oyentes, los que nos escuchan a través de radiozipaestereo.es.tl, los que nos escuchan en la transmisión en vivo que hacemos en Facebook y también los que están pendientes de nuestro canal Emanciparte en YouTube. Les damos la bienvenida a esto que es ¿Por qué enfermamos? Entonces vamos a hablar de un tema que María Isabel nos propone. Ella tiene como algunos materiales y además después de haber escuchado Amor en Desapego y el otro que se llamó sobre el fluir, pues ella tiene muchos interrogantes con relación a cómo desprender, ¿cierto? Cómo ir desprendiendo de nuestra vida objetos, relaciones, situaciones, formas de satisfacción, conexiones con lugares, etcétera. Hablar de desprender significa, obviamente, tiene que ver con la soltura con que nos movemos en la existencia, aceptar que somos flujo constante y que somos como el río que se desprende de la peña. Al principio es un simple arroyuelo y después se va llenando de todos los afluentes que le tributan, dijéramos, su caudal y lo van acrecentando y en la medida que el río no se pega ni a la peña ni al meandro, no se apega al afluente, no se apega al contacto exquisito con esa caída que tanto le excitó. Ya empezaron las risas aquí. Imagínense ustedes un río en éxtasis porque produjo una cascada y pudo saltar esa cascada y cayó al charco. Y que no quiera salir de ahí. Tremenda energía, por Dios. Imagínense cómo queda un río que no quiere salir del charco. Ay, pero cada rato no queremos salir del charco. Y es hermoso porque ese sí es el punto. No queremos salir del charco. Resonaste. Contá que resonaste ahí. No, porque, o sea, María Isabel hacía una acotación cuando usted decía, doctor, del río que no quiere salir del charco, y ella decía, es que muchas veces no queremos salir del charco. Ajá. Y de cierto modo sí me identifiqué, porque a veces cuando estamos en una situación, en una problemática o algo así, estamos como amañados o no sé, y no queremos salir de ahí, y ahí entra el tema del día, que es desprender. Pero yo creo que es muy fácil decirlo, pero al momento de hacerlo es lo complicado, porque cómo soltar esas cosas que, si bien sabemos que nos pueden estar haciendo daño, pero no sé, a veces como que nos creamos la realidad de que nos acostumbramos y decimos, esto me hace daño, pero es lo que me tocó vivir, entonces me quedo con esto. Me hace recordar de algo, una frase que me pareció exquisita es un compañero espiritual, Orlando, saludes a Orlando. Saludamos a Orlando. Tiene una frase exquisita que dice, la siembra es mía, la cosecha es del universo.
Eso tiene toda la profundidad. O sea, yo voy por el mundo como sembrador y no me atengo a que eso tiene que ser mío, sino que dejo que fluya y que otros vengan y se beneficien y de alguna manera se me retribuye o se me devuelve en la medida que yo también aprendo a desprender. Entonces, desprender tiene que ver con 3 hechos fundamentales, ¿cierto? Uno, ¿cómo nos estructuramos psicológicamente? ¿Cómo así? ¿Cómo nos estructuramos? Crecimos en una rigidez. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar después? ¿Quién va a venir después? Es que el susto lo que pueda llegar, y quién sabe si en agresión, quién sabe si en otras condiciones que no me gustan, etcétera, etcétera. La otra parte tiene que ver con las fijaciones a formas de relación, a formas de satisfacción y a objetos que tienen que ver con la infancia. Y no salir del charco es una metáfora también para mencionar que no salimos de la familia. Claro. Entonces no salimos de la casa familiar, no salimos de la relación con los hermanos, no salimos de las deudas y los compromisos que tenemos con la familia, o nos pasamos la vida entera buscando personas que nos sustituyan a esa familita, ¿cierto? Sí. No sé si ibas a decir algo, Sí, María Isabel. no, sino que, y por eso quise poner el tema, porque pues realmente pues yo, y digo yo como María Isabel, soy la primera afortunada de estar acá porque me estoy curando, estoy haciendo conciencia de lo que me duele, me molesta, lo que no dejo a veces salir. Y obvio, pues lo planteo es porque estoy en un momento histórico, un momento crucial mío, donde estoy prácticamente despidiéndome de la casa. Cuando yo decía en un programa que tú me hacías caer en cuenta que yo decía la casa de mi mamá y mi papá, y resulta que no es la de ellos, sino donde estoy yo en este momento, y es la de mis hermanos y yo. Entonces ya hacía claro que entendí que es la casa nuestra, pero que es una casa que es de 9 hermanos y que se decidió pues como venderla. Entonces, obvio, pues andando los rincones y los lugares, y que yo soy la única que estoy ahí en este momento, realmente yo he dicho, no, pues es que yo soy la que la quiero más, la que la quiero conservar, pero hay un rollo ahí y hay un dolor también. Entonces les quiero compartir un poema, pero lo escribí pues hace rato. Qué lindo. Sin embargo, ese poema es vigente porque estoy viviendo esta situación. Entonces lo coloqué, pasajes de tardes de domingo. Está mi padre con mi hermano y yo, fueron como las memorias y los recuerdos que yo escribí en los 50 años y bodas de oro de mi madre y de mi padre. Entonces le digo: el olor a ropa limpia y la sopa hirviendo me son tan queridos como el olor a papel y de los libros. Me siento a recordar a las abuelas, que fue de sus casas blanqueadas de silencio, que fue de mi luna irrepetible y de mis amores de infancia y de mi fértil vientre. ¿Dónde está todo? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde estás, payasito encantado? ¿Dónde estás? Todavía escucho tu tambor. ¿Dónde está la ratoncita que volea el ratón? Esculquen a los bolsillos y al escaparate de papá. Entonces, esta rememoración y recordación es muy bella, y fue en un momento vivido por nosotros 6 meses antes de la muerte de mi padre, que abrió el escaparate y nos sacó los juguetes que nosotros dejábamos tirados, que a él le gustaban y los amaba porque nos los había regalado, y hicimos una reunión de familia muy bella donde nos encuentra y nos reparte y nos devuelve el payasito, la ratoncita, el muñequito, la muñequita. Eso fue un momento muy bello, pero el momento de desprendimiento de él, donde él entendía que sus juguetes ya debían volver a nosotros y que ya él estaba despidiéndose. Qué hermoso.
cometiste un lapsus. Y lo tengo que señalar, discúlpeme, porque aquí pues tenemos que justamente aprender a captar lo subyacente, ¿cierto? Lo que no se vea en apariencia. Por decir, vivir este problema, dijiste vivir de este problema. Fue un lapsus. Vivir de. Oye, Ay, claro. Mira hasta dónde llega la... Estamos diciendo, muchachos, y estamos hablando justamente de la fijación. ¿Qué me fija el problema? Claro. No estoy demeritando tu intervención, sino que estoy trayendo... que lo hagas claro y que me hagas caer en cuenta el lapsus, porque es tan inconsciente que lo dije. Y justamente y llega en el momento en que estamos hablando de la fijación, ¿cierto? ¿Qué es lo que me fija a la situación? Entonces, una parte, ya lo dijiste, estoy viviendo del apego. ¿Tú crees que no puedes vivir de otra manera? Dijéramoslo ya, hay que dar los interrogantes pues que complementan ese interrogante. El otro factor, no sé si Andrés iba a decir. Pues yo estaba aquí por decir que, no sé, me parece que también escribe muy, muy profundo María Isabel. Muy lindo, sí. Y entonces estoy como preocupado, estoy rodeado de poetas. Aquí ustedes no se imaginan, tengo 3 poetas. Entonces yo creo que me va a tocar empezar a escribir poemas también para no quedarme como atrás. Porque nuestro amigo Abraham también, el director de la hemos visto emisora en la también. Palestra debutando hermosamente. Sí. Así es. No, en cuanto a lo que escribe María Isabel, me parece algo muy, muy profundo, porque es como van quedando atrás todas esas cosas y pues el punto que estamos hablando aquí de desprenderse, de soltar, y dónde quedó todo eso. Que entonces yo soy alguien que, bueno, no escribo poemas, pero sí escribo de pronto frases, soy más de frases, entonces yo creo que este momento te inspiró demasiado, pero a mí me gustaría saber ¿qué pasaba por la cabeza de María Isabel en el momento de escribir algo así? No, obvio, pues cuando yo decía es porque estábamos despidiendo a mi padre conscientemente, estaba desahuciado el corazón, vienen mis hermanas 4 hermanas que viven en Estados Unidos y vienen, sabemos que está delicado y él está como en ese proceso, pero entendiendo ese proceso y muy consciente de que va a morir muy pronto. Entonces vienen a despedirse y a estar juntos. Es decir, los 9 hijos, mi mamá y mi papá nos reunimos pues a estar con él y acompañarlo y a hablar incluso de la muerte. Hay un escrito que yo le regalé que es la muerte de Freddy, como Freddy, que es un árbol que empieza a deshojarse, pasa por todas las estaciones y llega el momento ya después del otoño y envejece, se resquebraja y muere. Pero es verdad que tenía pues como mucha conciencia. Pero esto lo escribí pues como casi que retomando y fotografiando ese momento que vivimos en todos esos días que fueron más o menos pues como un mes o 2 meses donde estuvimos nuevamente todos juntos. Pero obvio todo el mundo pues cogió su rumbo. Pero sobre todo pues son recuerdos, y yo pienso que son recuerdos también que quedan en la memoria, pero que no pueden quedar en el regodeo, y un poco con el lapsus pues que ahorita me hacía caer en cuenta el doctor Fernando, sino en desprenderme de esas cosas queridas. Se van. Hermoso lo que dices, porque hay un poema de Jorge Robledo Ortiz que se llama Siquiera se murieron los abuelos. Siquiera se murieron los abuelos. Ese que no olvidamos tampoco. Pero justamente en el sentido positivo, o sea, ¿qué sería de nosotros en la actualidad si nos hubiéramos quedado reproduciendo la vida familiar? No hubiéramos podido salir de la vida familiar, no hubiéramos podido construir familia propia, porque nos estaríamos estancados, regodeándonos, intentando recuperar lo irrecuperable. Porque es que ahí hay una cosa tremendísima,
y es que creemos que todo pasado fue mejor. Sí. Y miren la queja de muchos adultos. No, es que los jóvenes de hoy en día no sirven para nada. No, es que en mi época, es que en mi época sí éramos todo guerreros, era en mi época es que nosotros jugábamos al James, jugábamos a no sé qué, y ahorita estos jóvenes no quieren sino estar metidos en internet y que no sé qué. Bueno, y tienen siempre una crítica, y hasta bien fundamentada, pero lo que están es defendiéndose de lo nuevo. ¿Qué nos trae lo nuevo? ¿Quién nos trae lo nuevo? Los jóvenes. ¿Qué nos están trayendo los jóvenes? Nos están trayendo otras formas de vivir, otras formas de percibir la realidad y de conectar con el universo, de conectar con el otro. Buenas o malas, ¿hasta dónde? Todo sirve, óigase bien, todo según el propósito que se le ponga. Si yo puedo utilizar el azufre para liberar Los demonios. para liberar demonios y para También hacer coraza, dijéramos, para proteger la energía, pero puedo utilizar el azufre también para aburrir a una persona o dañarle su punto de vivencia, perdón, donde vive. Oh, qué lindo. ¿El de qué? Siquiera se murieron los abuelos. Qué bien. Ah, sí, tenemos el poema. Hubo una Antioquia grande y altanera, un pueblo de hombres libres, una raza que odiaba las cadenas y en las noches de sílex ahorcaba los luceros y las penas de las cuerdas de un tiple. Siquiera se murieron los abuelos sin ver cómo se mellan los perfiles. Hubo una Antioquia sin genuflexiones, sin fondos ni declives, una raza con alma de bandera y grito de clarines, daba las estrellas buscando sus raíces. Siquiera se murieron los abuelos sin ver cómo afemina la molicie. Hubo una Antioquia en que las charreteras brillaban menos que los paladines, una tierra en que el canto de la cuna adormecía también a los fusiles. Una raza con sangre entre las venas, pero sin sangre niña en los botines. Siquiera se murieron los abuelos sin ver los cascos sobre los jazmines. Hubo una Antioquia en que las hachas eran blasones de la estirpe, una tierra de granos y de espigas, de cantos y repiques, una Antioquia de azules madrugadas y tardes apacibles. Siquiera se murieron los abuelos sin sospechar el vergonzoso eclipse. Hubo una Antioquia en que la cruz de Cristo llenaba el corazón de los humildes, una tierra en que el pan era sin llanto y el calor del hogar sin cicatrices, una raza de hombres que tenían el alma buena y la conciencia simple. Siquiera se murieron los abuelos frente a la dulce paz de los trapiches. Hubo una Antioquia donde la esperanza medía su estatura en las raíces, una raza de hombres que ignoraban la blanda sumisión de los rediles, un pueblo campesino de patriarcas con poder en la voz, no en los fusiles. Siquiera se murieron los abuelos sin ver omnipotencia en los alfiles. Hubo una Antioquia de mineros fuertes, de arrieros invencibles. Abraham, qué bonito regalo nos hace. Qué Qué bonito regalo, un abrazo por eso. Ave María, estoy fascinado. Escuchábamos un poco de este poema, Siquiera se murieron los abuelos. Era algo que no esperábamos, pero Qué nuestro hermosura. director aquí nos lo Muy regaló. oportuno, Sí. definitivamente. Y es algo que llega muy profundo y al punto pues lo que veníamos hablando al mencionar este poema. Y es la situación de desprenderse. El doctor estaba diciendo algo de estas cosas que vamos dejando atrás, cierto, pero es que yo analizo, es muy difícil dejarlas atrás. Retomando lo de María Isabel, ejemplo, un ser querido, ¿cómo desprenderse de un ser querido? Es algo muy, muy difícil. Las tradiciones es algo muy difícil porque usted, doctor, ponía el ejemplo de que no, es que en mis tiempos se jugaba Jamie, que no sé qué, bueno, y todo ese tipo de cosas,
pues yo, Andrés particularmente, soy de los que digo, mi infancia fue mejor que la que veo ahora. ¿Por qué? Porque a mí me tocó todo esto, Chucha Escondidijo, Jamie, Boy y tantas cosas que pues realmente hicieron mi infancia feliz. Y ahorita uno no ve estas cosas, entonces quizás uno las extraña. Y bueno, de pronto uno ya ahorita como joven no se va a poner a jugar como un niño como lo hacía antes, pero sí le gustaría de pronto uno ver a los niños jugando esas cosas que uno jugaba, porque si bien está que la tecnología y la gente joven ha traído cosas nuevas para posicionarse y me parece algo muy rescatable, pero también entra el ejemplo que ustedes daban, es el uso que se les da. Entonces mencionaban ustedes lo del azufre, que se puede usar para sacar demonios o también se puede usar para hacer daño u otras cosas. Entonces es eso lo que yo digo, sí, llegan cosas nuevas a cambiarnos, ¿cierto? Pero no sé si yo esté mal, pero hay cosas del pasado que se deben dejar definitivamente atrás o que se pueden rescatar. Para que surja lo nuevo, que muera lo viejo. Sí. Tiene que ser así, inevitablemente. Para para que que haya... no, para si no que se repite la historia. Para que demos paso a nuevas generaciones, pues han de morir los abuelos. Y miren, quiero retomar el puntito para que lo dejemos en claro, porque citamos a Jorge Robledo Ortiz justamente porque por el título, siquiera se murieron los abuelos, pero él lo está haciendo es en términos de evocación y como lamentando de que estamos atropellando la dignidad de los abuelos. No, ese es un pasado idealizado. Ese pasado de Robledo Ortiz es el pasado idealizado donde decimos todo pasado fue mejor. Y nosotros decimos, y tendríamos que decirlo en términos de lo que intentamos transmitir, es que la vida va cambiando permanentemente y en la medida que cambia pues trae cosas nuevas. Ahora, lo que tú decías, Andrés, para ejemplificar, que es que en mi época, qué rico jugar chucha cogida. Miren, nosotros que crecimos en el campo, jugábamos chucha sobre los árboles. Te valía si te cogían en un árbol. Si te cogían en el piso, no valía. Pero entonces vos ibas de árbol en árbol y si lograbas soltar de un árbol al otro, y eso era de caída segura, 3, 4 caídas, claro. Y nos dolía la columna, nos pegábamos en el huesito de la alegría. Eso era una fiesta con el cuerpo porque era como chimpancés saltando de árbol en árbol, pero era una cosa que tiene que ver con la vida rural. Claro. ¿Qué tenemos hoy? Una sociedad perseguida, una sociedad paranoide. El vecino es peligroso. Entonces, ¿dónde vive la gente? En unidades cerradas. Hablo por una cantidad. Y que no se saludan, y que no se conocen, y que somos incógnitos. Exacto. Y entonces, así fuera el hijo del trabajador de la finca o vecina, o así fuera el niño hijo de los mendigos del pueblo, se vinculaba, porque aquí no importaba. O de niños éramos así, los campesinos éramos más desprevenidos, o sea, y ustedes van al campo y había otra situación también, y encuentran esa generosidad de la gente campesina, a pesar de que creció en la inseguridad actualmente, la inseguridad que nos trajo la violencia, todavía se abren y te reciben con un plato de comida, te reciben con un lecho y toda la simpatía disponible. Pero lo que nos encierra en la ciudad produce una serie de conductas que tienen que ver con cómo me integro con el otro. Si el otro es peligroso, yo solamente lo puedo contactar con una pinza. Así, suavecito. Entre comillas, suavecito, a través del aparato electrónico. Yo no puedo contactar con el otro físicamente. Y mire, hay gente que se encuentra mucho mejor y más cómoda en el chat. Yo diría una cantidad enorme de gente se encuentra mucho más cómoda en el chat que en el uno a uno, en el contacto con el otro. Personalmente. Ver en restaurantes, la parejita va a almorzar y él se conecta en el chat, ella se conecta en el chat, mientras esperan el almuerzo, y parece que no tuvieran tema de conversación, parece que se estorbaran el uno al otro.
Entonces, ¿quién es el que está primando o qué es lo que está primando? Sí. Estoy aferrado a aquello que me trae más seguridad y es la ilusión de que podía ser una relación, de qué orden, yo no sé, ahí pasa algo que habría que desglosar pues más detenidamente, pero la idea no es detenernos ahí, ¿cierto? Porque de todas maneras iremos retomando pues en otros programas. Sin embargo, es señalar eso, o sea, que las formas de organización social generan pautas de comportamiento que nos llevan a la reforma o la transformación de las formas de interacción cultural. Los juegos son formas de interacción cultural. Bueno, vamos a interrumpir un momento para saludar a esas personas que están conectadas con nosotros a través de Facebook. Nos está viendo Jessica Bedoya, María Camila Lenis, Andrés Huertas, Verónica Botero, Andrés Felipe Piedraíta y Sergio Zuluaga. Para nosotros es un gusto que ustedes estén ahí acompañándonos a través de esta transmisión en Facebook, porque realmente este programa lo hacemos es para ustedes. Obviamente nosotros también aprendemos de todo lo que aquí hablamos, pero nosotros queremos generar conciencia en el público, en las personas que nos ven, que nos escuchan. Entonces, gracias por hacer parte del tema de hoy que estamos tocando, que es desprendernos. Sí, subrayamos ese saludo, Andrés, qué bueno que nos acompañan y que nos visiten en YouTube también. Ya tenemos 70 audios en YouTube sobre estos problemas, por qué enfermamos. Y la idea es que esto se haga público, se haga colectivo, un bien de la humanidad. Aquí estamos compartiendo información para todos, para que todos crezcamos. No se trata de beneficiar en particular a ninguna casta, ni a ninguna raza, no, esto es para la humanidad. Todos tenemos entendimiento, todos tenemos la fuerza de la comprensión. Utilicemos la información adecuada para que nos ayude, al menos a cuestionar nuestra formación sintomática. ¿Dónde hacemos síntomas, cierto? Cuando yo me aferro, me atoro. Y al atorarme, produzco efectos sobre el cuerpo. Y esos efectos pueden tener que ver con el sistema respiratorio, pueden tener que ver con el sistema digestivo, pueden tener que ver con la apertura que estoy haciendo a las relaciones humanas, la apertura que estoy haciendo con la pareja en las relaciones sexuales, la apertura que estoy haciendo para lo económico. Miren, hay una cantidad de personas que vive en la familia, se quedaron en la familia, y donde quiera que van reproducen la familia, y es un asunto de triangulación de las relaciones sociales. Entonces entran en una relación donde el hombre está comprometido con otra mujer, o ella sabe que el hombre tiene otras mujeres, entonces ya trianguló, o simplemente va al trabajo y busca un aliado para hablar del jefe, y entonces ¿a quién le cae mal el jefe? ¿A quién? Ese es el hermano, el aliado. Lo que estamos haciendo es la reproducción de la misma familia. Intento decirlo en estos términos porque mire los efectos que trae. Nos aferramos a la familia y luego esperamos a que haya abundancia económica. ¿Cómo va a haber abundancia si yo mismo me estoy atorando en una relación primaria como es la relación pueril que produce esa triangulación? ¿Cuál relación pueril? Las relaciones pueriles se caracterizan por celos, desconfianza y rivalidad. Y eso teniendo en cuenta la envidia como factor subyacente. La triangulación siempre trae ese efecto, la puerilización. Si yo me quedé en un estado de infancia, lo pueril tiene que ver con la infancia más cruda, más infernal, por decirlo así. Si yo me quedé en la infancia, ¿cómo espero producir como adulto para la vida adulta? Es decir, ¿cómo voy a tener una familia propia si yo no me desprendí de la familia originaria? Lo que intento, como no me desprendí de la familia originaria, entonces voy a hacer una familita igual a la que tenían papá y mamá. Aquí hay un punto, Pues doctor. reproduzco, ¿cierto? Lo reproduzco. Sí.
Aquí hay un punto, doctor, muy importante, y es el punto de, listo, si yo no suelto, si yo no dejo esas cosas, ¿cómo? ¿Cierto? El asunto es, tengo que desprenderme para poder avanzar, mencionábamos más atrás, para que lleguen las cosas nuevas. Pero entonces ahí entra el arraigo que hay para desprenderse, ¿cierto? Porque vamos a ponerlo de pronto con sentimientos u emociones. Estas personas que de pronto guardan en su corazón odios, ¿cierto? Y no son capaces de desprenderse de él, ¿cierto? ¿Cuál es cómo diría yo? O sea, ¿qué recomendaría usted para nosotros empezar a desprendernos de las cosas que no debemos tener? Si queremos realmente formar un hogar, entonces listo. Entonces el plan es, me voy de mi casa, dejo mi familia, mis padres, pero ¿cómo lo hago? ¿Cierto? O sea, ¿cuál sería como la clave? Es hermoso lo que estás proponiendo. ¿Ibas a decir algo, María Isabel? Sí, pues es como con relación también a ese atasque, por decirlo, quedarse uno en el espacio, en el lugar, que incluso yo misma escribía pues una partecita de un poema hablándome a mí misma, pero hablándole a las mujeres. Y yo digo, mujer ciega eres, ciega sigues tanteando, buscando la luz en las puertas de tu casa, pero sin embargo te quedas tanteando la luz y sigues ahí parada en la puerta de tu casa. Uy, qué contundente, qué contundente. Cómo, miren lo que decíamos, cómo queremos crecer, pero estamos en el umbral de la casa, no sabemos si salir, no sabemos si dejar esa familia o crear una nueva. Y aferrados a la familia originaria, entonces lo que hacemos es ir a querer encontrar esa familia en otra familia que vamos dizque a construir, pero lo que hacemos es atraer justamente los problemas que nos hacen reproducir el infierno que vivimos en la familia. Eso, sobre todo es el círculo vicioso y no virtuoso, no es la espiral. Exacto. No es buscar el centro, porque por si uno lo dice, incluso Andrés ahorita planteaba que era muy fácil decirlo o teorizar sobre esto, pero vivenciarlo y vivirlo es difícil, pero no es imposible y hay que trabajarlo, pues elaborarlo internamente fundamentalmente. Muy bien. ¿De qué se trata? No estamos aquí generando fórmulas, estamos proponiendo lo que nos problematiza la vida. Para reconocernos en un problema, pues tenemos que aceptar que hay un problema, pero todavía no sabemos, porque ¿qué nos dijeron? No, es que usted pierde identidad si se desprende de la familia. Entonces, ¿dónde va a quedar el arraigo? No, es que yo me arraigo en la medida que me reconozco en mi familia. Me arraigo por lo que reconozco de beneficioso de la familia. Pero miren de dónde surge el arraigo y el apego y la imposibilidad de desprender. Surge de la culpa, el miedo. La culpa, el miedo y la deuda. La deuda generalmente es la misma culpa traducida en bienes o la imposibilidad de bienes económicos, porque también estaría la deuda moral, ¿cierto? Creemos que vamos a traicionar a nuestros padres. Mire lo que está diciendo Jorge Robledo Ortiz en ese poema: creer que estamos traicionando a los abuelos porque surgió otra Antioquia. No, la Antioquia que surgió fue la que crearon esos abuelos. Primero era la Grande y la Altanera. La Grande y la Altanera, y surgió la tontarrona y la imbécil, discúlpenme. Finalmente lo que tenemos es que se desdibujó la imagen que Robledo quería conservar de esos abuelos. Con lo que Robledo se encontró fue justamente con que aquellos abuelos no eran tan grandes, puesto que produjeron un efecto tan nefasto. ¿Qué efecto nefasto? Imagínense ustedes, nuestros abuelos, familias de 15 hijos, criados en 2 habitaciones, en unas condiciones precarias, porque imagínense familias de 15 hijos, pues la mayoría éramos campesinos
en un territorio tan agreste como el antioqueño, pero además con el inconveniente de que se educaba con violencia, porque la letra con sangre entra era el decir. Éramos la mayoría de los hogares, sí. Entonces, hogares sobrepoblados, un hacinamiento increíble. ¿A qué se prestaba ese hacinamiento? A la perversión, a la promiscuidad, al abuso sexual, al incesto. Y fuera de eso, frente a esa problemática sexual que se generaba al interior de la familia, entonces se respondía con agresión, se respondía con hostilidad, se respondía con la juguetera, se respondía con hostilidad. Y miren ustedes, primero somos seducidos dentro de esa familia que está hacinada, que está aquí apiñada, ¿cierto? Como cerrada sobre sí misma. Primero viene la seducción, luego viene el acceso y de ahí se genera la culpa. La culpa nos lleva a reprimir el deseo sexual hacia quien nos sedujo. Entonces desatamos en violencia y en hostilidad contra aquel seductor o aquel que nos lo representa. ¿Qué pasó en muchos hogares en Antioquia? Ese hermano mayor que me sedujo lo convierto en una especie de Dios, y de ahí de aquel que intente siquiera una palabra negativa contra él. Se las tiene que ver conmigo, le saco machete, revólver y le echo a la guerrilla. Y lo pico con corta uñas. O le echo a la guerrilla, a los paramilitares, le echo al ejército. Vamos a saludar a Santiago Agudelo, quien está también viendo esta transmisión y está muy de acuerdo con el tema que se está hablando. Afirma que esto que se está hablando es muy cierto, o sea, todo lo que estamos diciendo acá. Entonces, retomando con el tema. Porque yo estaba precisamente acordándome anoche, pues casi siempre me da por leer y para que me dé sueño. Y me vine a dormir como a las casi 1:30, 2 de la mañana. Y me encontré con una revista que tenía guardada de semana del año pasado, muy diciente, y tocaba ese tema que estamos tocando de la familia, que me parece pertinente, sobre todo por algunas observaciones que se hacían. Y resulta que fue después de que este señor Ordóñez plantea lo de la apología del género, que fue muy polemizado y muy debatido pues por el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, y que estamos pues en absoluto desacuerdo de ese planteamiento. Pues no voy a entrar en él, pero me imagino si lo recuerdan para que revisen y miren pues qué fue lo de la apología de género. Y al mismo tiempo también cuando Didier Morantes, me parece, o Lilian, discúlpeme que no me acuerdo el nombre, pero es la que fue fiscal, sí, Vivian Morantes, donde ella plantea pues que es mejor los hijos en la familia tradicional y que hay que volver a la familia tradicional. Entonces Semana hace una encuesta y encuentran muy paradójicamente y con los pelos de punta pues que se dice Semana, y que yo también pues me pareció pues aberrante, donde el 99% de los colombianos, aunque las encuestas son pues mentirosas, son sesgadas, etcétera, pero de todas maneras es muy diciente, siguen diciendo y pensando que la familia es el espacio donde hay que recuperar, donde plantean al mismo tiempo que la familia es los lugares donde en este momento hay más violencia, donde pues sobre todo cualquier tipo de familia que se esté viviendo, que ya no son la familia tradicional, mamá, papá, hijos, sino padrastro o madrastra o abuela o tíos o otras personas distintas que incluso no son cuidadores de los niños y las niñas. Entonces siguen diciendo que la familia es el espacio donde hay que prevalece para el amor y la reproducción prácticamente pues como de la cultura.
Entonces me parece que pues que tenemos como que tener como mucho cuidado pues con eso, porque de todas maneras pienso yo que la familia también está en un, a ver, por decir un momento donde no es decir, no hay que conservarla por conservarla. Exacto, y más bien cuestionarla. Y me parece, María Isabel, que la problemática no es la familia, la problemática es los conflictos que reproduce cada familia. Si yo no sané la violencia de mi abuelo contra mi padre, ¿sí?, a través de lo que significa mi relación conmigo mismo, entonces lo voy a reproducir con mis hijos. Porque, no, es que hay que educar, bueno, hay que castigar a como de lugar. Sí. Hay que castigar, porque si no se castiga, entonces estamos fallando en la educación. Y entonces salen los más godos, ultragodos, a decir, pero ¿cómo pretenden estos psicólogos que se eduque a un muchacho si no se le pega? ¿Y desde dónde? ¿Cuándo acá? Si es que mi papá y mi mamá me hicieron persona porque me dieron con la correa y me dieron con el molenillo. Y me sacaron sangre. Y fue porque me sacaron sangre que yo soy el ser ejemplar que soy. Sí. Entonces me disculpan, yo lo pongo aquí en drama, claro, pero porque no, tienes razón, porque incluso yo no hablé pues de todos los análisis de la encuesta, donde dicen que se reproduce la violencia, donde se plantea de que en ese espacio precisamente vuelve y ocurren todas las cosas, todos los fenómenos o situaciones o si no sanados. Exacto, y no estamos diciendo esto, criticar por criticar no tiene sentido. La crítica nos permite percibir las fallas, las limitaciones o los puntos de quiebre, donde repito, ¿cierto? Más que la crítica es la observación en acecho, ¿sí? Voy a acechar qué es la problemática que estoy repitiendo de mis abuelos, que ahora la reproduzco en mi familia. Pero es que yo ya no le pego a mi hija. Sí, pero la está insultando. Sí, pero la deja sin comida. Sí, pero pierde su trabajo para justificar que tiene que pasar su hija necesidades tal cual usted las pasó. Quiero decir, las violencias se transmutan. Se repiten, pero en transmutación. Es como si tomaran otra careta, pero son las mismas problemáticas. Lo que estamos entonces diciendo es dando elementos y proponiendo análisis que nos permitan observarnos con mayor profundidad y precisión para que empecemos a abordar esas problemáticas. El problema, vuelvo y digo, no es la familia, el problema es cómo abordamos la relación con el otro, que reproduce seducción, maltrato, pues seducción infantil, maltrato, violencia y todas las demás derivaciones de esas tres premisas, ¿cierto? Es conveniente también decir que les quedamos en deuda con un programa que tenemos que hacer sobre lo que significa la relación amorosa en otra época que estamos viviendo. La relación amorosa en esta época pues ha cambiado de una manera significativa. La tendencia es a los hogares de gente sola, ¿cierto? El 60% de los hogares, se dice que aquí en la Comuna 10, el 60% de los hogares son de gente sola. Entre el 70 y el 75% de los hogares en Francia son de gente sola. Y se encuentran justamente para compartir, para intercambiar con el otro. Y eso no es negativo ni es positivo. El asunto, acuérdense, el asunto es para qué. ¿En qué sentido se desconectó, no? ¿En qué sentido me sirve o cuál es el propósito que yo le estoy poniendo, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito, el sentido que le estoy poniendo a esa experiencia? Tengo un hijo,
Mi propósito es estar con él las 24 horas del día, porque solo así le voy a dar la auténtica amor y cariño. No, revisemos. Quien necesita tanto amor y tanto cariño y está ansioso por compañía soy yo, y creo que tengo que dársela al otro. Y que tengo derecho a mis espacios, a hacer otras cosas. Exacto. Me sacrifico porque mi hijo no va a querer ser solo o sola como yo crecí. Hombre, sí, está bien que usted quiera hacer presencia con su hijo, pero no tiene que estar las 24 horas ni sacrificar su realización personal, porque su hijo lo que va a entender es que el amor es sacrificio. Mira que me acordé, hablando ahorita de los jóvenes y pues conectada como con esa mirada diferente de los jóvenes, que yo soy, pues yo siempre lo he planteado en otros programas, y soy muy respetuosa de su mirada y de sus vivencias y de lo que expresan. El viernes en mi casa, en el lugar en un lugar que tenemos donde estamos haciendo círculos de la palabra, estuvieron visitándonos 3 jóvenes de México, y por intermedio de Radio Chacarina, Chacaruma, ellos nos traían una experiencia de rap con la mezcla ancestral. Entonces ellos vienen investigando como las vivencias y los mitos ancestrales de sus mayas y de los indígenas del mundo, pero sobre todo de Sudamérica y de Centroamérica, y hacían un rap conversado. Entonces él contaba, uno de los jóvenes, yo tenía, en este momento tengo 32 años y tenía más o menos unos 12 y empezamos a trabajar desde la escuela ya en México, con la música, por medio de instrumentos, por medio de mensajes. En ese momento no era, pues no había rap y no era el rap, pero empezamos ya a crecer y a entender algunos géneros musicales, y empezamos a darnos cuenta que el rap traía también al lado el graffiti y otras expresiones callejeras de los jóvenes, de ir a la calle, de ofrecer paz y una palabra dulce, bonita y sabia, y no de violencia entre las barras o de pandillas, sino de encuentros para la música, para el amor, para la paz. Entonces les traigo a cuento eso porque fue una experiencia muy bella. Sí, como cuando dejamos en cierta libertad a los jóvenes, pues ellos entienden de que estamos en el tiempo de la integración, y producen efectos como los efectos culturales, donde rescatan la memoria ancestral y la integran a su realidad actual, dándole un toque de originalidad en el sentido de que combinan, conjugan, ¿cierto? Y hacen retoques y resucitan, dijéramos, esas memorias para que produzcan efectos nuevos dentro de la sociedad. Pero cuando nos dedicamos a criticar lo nuevo, lo que tenemos miedo es a lo que reta lo nuevo. Óigase bien. A experimentar. Es una problemática muy brava de la humanidad. La humanidad no quiere nada de lo nuevo. ¿Por qué? Porque lo nuevo le implica cambiar de posición. ¿Cómo entender al joven? No, es más fácil ir a criticarlo y a enjuiciarlo. Es un perezoso, ahí no quiere hacer nada. Que pereza el hijo que vino a tocarme a mí, yo nunca imaginé tener un hijo así, pero me tocó y enseguida tengo que mantenerlo. Y entre más lo degrado, más lo bloqueo. Quiero decir, cuando integramos esos jóvenes, ellos pueden producir efectos muy positivos, pero cuando los rechazamos y nos dedicamos a atacar en ellos, aquello que no quiero aceptar en mí como transformación o como reto hacia la edificación de realidades nuevas, obviamente ahí se produce un efecto devastador para los jóvenes, y el efecto devastador sobre todo va a ser para mí como padre. Imagínense un padre que entonces le dijo al hijo que no era bueno para nada porque no hacía lo que él quería, porque en su época él ya a los 13 años estaba trabajando y el hijo a los 18 apenas
está haciendo octavo Los bachillerato. pinitos para trabajar. Apenas está haciendo el octavo de bachillerato y tal vez no prometa trabajar mucho porque también le encanta dormir y toda la cosa. Entonces, ¿qué viene a generarse en la mentalidad del adulto en esas condiciones? Este hijo mío no va a servir para nada. Tendría que cumplir con el modelo que yo le traté de inculcar, le intenté transmitir, y el modelo soy yo, ¿cierto? Entonces no estoy respetando la singularidad y eso hace que se genere una rebeldía recalcitrante que lleva a ese padre a cargar con un hijo quizá para toda la vida. Hay un punto muy importante que ustedes están tocando desde la familia y la juventud. Los jóvenes de ahora, yo creo que somos muy diferentes a lo que nos cuentan nuestros ancestros de lo que pasaba, y entra mucho eso último que usted mencionaba, doctor, de la rebelión. Yo creo que los jóvenes ahora no somos mucho de ceñirnos a esas normas o a esos parámetros que nos dan nuestros padres, nuestros abuelos, porque nosotros queremos como crear nuestra propia identidad, nuestra propia huella. Pero es muy importante el punto que se toca de si en la familia me apoyan o no me apoyan. Porque bueno, si me apoyan, hay quienes, yo diría, eso los ayuda y bueno, chévere. Y quienes no los apoyan, bueno, ahí me parece lo preocupante, porque yo digo que si a alguien no lo apoyan en la familia y por eso deja de avanzar y deja de progresar en su vida, es porque ya tiene un problema interno. Porque si a mí no me apoyan, pero yo quiero hacer mi realidad, yo la hago tranquilamente. Entonces, yo, digamos, para los jóvenes que de pronto nos puedan estar escuchando, yo diría que en mi familia yo he marcado la diferencia en un sentido. Soy un joven y soy un joven artista. En mi familia no hay artistas. Nunca nadie se inclinó por eso. Entonces, yo estoy creando mi propia realidad. Estoy buscando un nuevo método para vivir, para realizarme como persona. Entonces el punto es este: los jóvenes ahora no somos de que nos escojan lo que queramos hacer, lo que debamos hacer, perdón. Prácticamente los jóvenes de ahora hacemos lo que queremos hacer, porque antes uno escuchaba que, ay, es que le toca casarse con fulanita, que porque es de buena familia, que porque yo no sé qué. Pues a mí me dicen mis papás, ¿me toca casarme con quién? No. Yo me caso con quien yo quiera casarme. Entonces es la autoridad también que se está generando, y yo creo que es eso, es la novedad. Y digamos, yo pertenezco a los jóvenes de la década de los 90, pero tengo contacto con los que de pronto ya nacieron en esta década de los 2000 hasta la actualidad, y uno dice, y estos vienen más atrevidos que nosotros, y estos vienen más rebeldes que nosotros, y estos vienen con cosas más locas que nosotros. Entonces así va a ser el paso de la juventud año por año. Entonces es el cambio que está generando la juventud ahora, porque es que ahora no es que les daban ese latigazo así como antes por cualquier cosa, no, ahora el joven es una persona autoritaria y que hace valer sus deberes, derechos y todas sus cosas. Claro que yo me estaba devolviendo y acordándome que a mí, que yo también fui rebelde. O sea, yo a mi edad y joven fui rebelde y dije, yo quiero ser socióloga y yo quiero hacer tal cosa. Mis padres no eran violentadores, no me pegaron, eran más bien flexibles, pues, y fue pues en esa generación era raro tener una mamá y un papá de esa naturaleza. Pero sin embargo fui rebelde, hice lo que pensaba y lo que creía. Muy bien. Entonces hice línea, pues como en mi casa, siendo la mayor de 9 hijos. Qué bueno que tocan este punto, porque habíamos dicho de 3 factores que nos impiden desprendernos, ¿cierto? Uno es la fijación, otro es la formación del carácter, el carácter conservador, y la tercera tiene que ver con el retorno de lo reprimido. Cuando soy joven me rebelo y voy a troche y moche contra todo. A ver, ¿qué quieren hacer conmigo? ¿Que aquí me mandaron? Yo no les hago caso, no me jodan. Y llego a la edad de ser madre y entonces ya empiezo a reproducir los mismos caprichos que mamá repetía o me hacía sufrir
en la relación con ella. El retorno de lo reprimido tiene que ver con aquello que todavía no he superado desde la realidad inconsciente y que me lleva a una posición de, por ejemplo, rebeldía sin causa. ¿Cómo que rebeldía sin causa? Ustedes conocen un movimiento que surge en España que obviamente ha generado pues un efecto político muy significativo. Los Ocupa son parte de ese movimiento. Ellos se llaman, no me viene la palabra ahorita, pero es algo así como los, bueno, una forma de rebeldía. ¿Es movimiento político juvenil? Movimiento político español, que incluso ganó unas gobernaciones en Cataluña, pues unas alcaldías y creo que hasta la gobernación. En todo caso, este movimiento propende por la dignidad de la vida pública, ¿cierto? Vienen entonces a declarar una cantidad de valores que se habían perdido para el campo de la política, y es gobernar para el pueblo, establecer nuevas formas de relación entre los políticos y el pueblo, una relación más cercana, menos de corbata, menos arribista, etcétera, etcétera. Pero están los mismos con las mismas, es decir, es una reacción política que no trae a largo plazo más que la repetición del statu quo, ¿cierto? Porque la verdadera, óigase bien, la verdadera revolución de nuestro tiempo es la revolución de sí mismo. Me voy en rebeldía contra el sistema, hago cambios significativos al estilo, por ejemplo, como lo hicieron los guerrilleros de los años 60, años 50, años 60 en Cuba y en otras partes del mundo. Cuando llegaron al poder se volvieron o dictadores, tipo Castro, ¿sí? Se volvieron dictadores o se volvieron corruptos. Entraron al sistema político y empezaron a utilizar su poder para generar formas de reproducción de los mismos vicios de la política. Si no hay revolución en sí mismo, que sería la emancipación, revolución no existe en sí mismo, sino es para la rebeldía. La revolución o las revoluciones que hemos construido han sido dentro del marco de la rebeldía. Yo quiero el poder porque yo soy más justo. Yo quiero el poder porque voy a ser mejor gobernante que el otro. Yo quiero el poder porque voy a distribuir los bienes y la riqueza. Y sí, yo accedí a esa posibilidad y he posibilitado y generado condiciones para la gente. Pero por un lado, ¿bajo qué condiciones? Por otro lado, ¿quién me sucede? ¿A qué se está viendo abocada Cuba actualmente? A una vida capitalista. O sea, la gente entró en un orden del capitalismo, contagiados de, obviamente, del discurso capitalista. No quiero decir todos, hay una conciencia política muy importante al interior de Cuba, pues que es respetable y admirable, pero el asunto aquí es que si no hay cambio interior, la transformación exterior puede ser una fachada, ¿sí? Puede ser solamente una fachada. Vamos entonces, ¿qué hizo la revolución cubana? ¿Dónde afincó su revolución? En la educación, en la salud y en la vivienda. Vivienda para todos, insumos básicos para toda la población, asistencia alimentaria se llama, educación y salud. Entonces la gente vio, mediante la educación, impartió una educación política al colectivo, donde ya no se trata de repetir en reacción rebelde contra el gobernante, sino actuar en consecuencia, darse cuenta de que
la acción política parte de el beneficio colectivo, el bien común. Hay un término que me encanta, es del Zulú, si mal no recuerdo, y es Ubuntu. Ubuntu quiere decir: si yo no voy con todos, nadie va adelante. Y es un ejemplo muy me llegó un videito muy bonito, porque entonces le dicen a unos niños en Sudáfrica, les dicen, el que llegue primero a la meta se va a ganar un bombón. Y entonces el niño, sí, hubo uno que llegó a la meta, pero entonces y estuvo de primero, pero entonces el premio lo repartió con todo el colectivo, con todo el grupo. Y luego le preguntan al niño: ¿y usted por qué hizo eso? Es que no es digno para la humanidad, no es digno para el otro, que yo disfrute mientras el otro está queriendo lo que yo quiero para mí, lo que estoy disfrutando. Bueno, un feliz día, dejamos por ahí. Ay, bueno. Después les cuento de un poema que me hiciste acordar. Bueno, nos quedamos con una clave muy importante que nos deja el doctor Fernando Calle. La revolución de nosotros mismos nos ayuda a desprendernos, que es el tema que tocábamos el día de hoy. Muchas gracias a quienes nos escuchan todos los martes en Radio Zipa Estéreo. Gracias al doctor Fernando Calle Valencia. Gracias a María Isabel Giraldo. Y también muchas gracias a todos los oyentes que están con nosotros. Andrés Cardona también los acompañó. Sigan con nosotros en nuestra programación. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.